¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a abordar el tema sobre los aspectos, la métrica económica del cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay varios aspectos en este sentido que hay que tocar y precisar a la vez. Nos debe quedar claro que la pandemia no solo provocó un problema general de salud, sino que también generó una crisis económica, una recesión económica a nivel mundial, en donde México, por supuesto, no estuvo exento de estas adversidades. Justo en el 2020, el Producto Interno Bruto experimentó una caída de 8.1%. Es decir, tenemos el registro histórico que no ocurría desde 1932. Y podemos poner en términos llanos que la pandemia impidió arribar a un crecimiento económico robusto y sostenido en el país. Y eso me parece que no hay que perder de vista. Agreguemos que la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania y la inflación fueron factores que amenazaban incluso con una nueva recesión económica, pero que afortunadamente con los indicios disponibles parece descartarla en el presente año. En el corte de caja, el crecimiento económico en 4 años mostró un descenso, un decrecimiento de 0.5%. De hecho, en el 2022 no se podrá alcanzar el valor del Producto Interno que se tenía previo a la pandemia. Y eso es parte de los retos, me parece, que son muy importantes que el gobierno federal no debe de perder de vista en una recuperación sana y sostenida. Pero además hay que abonar que hay varios factores que han influido en los resultados económicos. Decíamos la pandemia y sus efectos, los aumentos de la inflación y la política monetaria contractiva de los bancos centrales, pues han tenido efectos negativos en el crecimiento económico del país. Pero algo que me parece importante no perder de vista, y mejor dicho, tenerlo muy puntual, en los mejores términos, en el ánimo de abonar a entender perfectamente las prioridades económicas de México. Es necesario entender que la expansión económica es el sustento material clave para generar riqueza e impulsar una mejor distribución del ingreso en México, que es de interés de los sectores económicos y los sociales. Lo ponemos de manera incluso más simple: si no hay crecimiento económico, no será posible revertir sostenidamente la pobreza y la marginación. Si no hay una recuperación de la parte material, difícilmente podemos aspirar a tener un desarrollo económico razonable, integral, que beneficie a las distintas regiones de México y haya menos discrepancias entre los sectores de la población. Eso me parece fundamental, que no debemos confundir en un análisis serio y contundente. Hay un aspecto importante que ha incidido negativamente en las condiciones macroeconómicas del país. La inflación, con niveles históricos que se han reportado recientemente, en la primera quincena de agosto, como ya lo comentamos en Ecoeconómico, fue de 8.62% la tasa anualizada. Y bueno, esta dimensión de los precios a nivel global, a nivel nacional, pues nos marca que son 18 meses de reportar tasas por encima de la meta del Banco de México.
y 10 meses sucesivos con tasas que se reportan por encima del 7%. Y eso me parece que son elementos fundamentales que no hay que perder de vista, porque hay que ver si las políticas han tenido incidencia. Y aquí vemos que ni la política monetaria del Banco de México de incremento de tasas de interés, ni tampoco el paquete contra la inflación y la carestía han sido instrumentos capaces de revertir las altas tasas de inflación en México. Hay aspectos importantes, hay señales favorables. La ocupación formal al mes de agosto ascendió a 21.2 millones de trabajadores, 3% más de los puestos laborales que se tenían en febrero del 2020, es decir, previo a la pandemia. Y esto es pues importante, pero todavía insuficiente, debido a que el mercado laboral mexicano enfrenta problemas estructurales profundos y los retos en la recomposición de este mercado de trabajo mexicano pues siguen pendientes. Las desigualdades en la creación de empleo en los estados pues persisten, continúa la conformación de segmentos del mercado laboral en localidades de México sumamente precarizados, y la estructura laboral se sigue distinguiendo por generar escaso empleo formal, alta ocupación informal y bajos salarios. Y esto, sin duda, deben ser los aspectos prioritarios, pero también estructurales, que hay que atender para ir aminorando las condiciones económicas y sociales de la población en general, particularmente los trabajadores de México. Hay señales positivas y eso también hay que destacarlo. Si tomamos en cuenta el comportamiento de las exportaciones, si observamos el repunte acelerado de las remesas familiares y en menor medida el comportamiento reciente que ha tenido la inversión extranjera directa, decimos, han sido factores clave para que la caída que ha tenido México en esos últimos tiempos, en este último periodo, pues no haya sido tan fuerte y hayan impulsado los elementos que acabamos de mencionar en el crecimiento económico de México. Las exportaciones en estos últimos 4 años ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual del 6.7%. Las remesas, por su parte, han tenido un acelerado crecimiento a tasa promedio anual en estos 4 años de 15.4%. En este año, en el 2022, apunta a que cierre en términos de captación de ingresos de divisas por el orden de 60,000 millones de dólares. Me parece que son elementos clave porque van directo al fortalecimiento del mercado interno. Y en el primer semestre del presente año, la inversión extranjera directa reportó un crecimiento del 24.5%. Sí es cierto, en el balance de estos 4 años se consignan resultados económicos reducidos, limitados, pero por factores emergentes como los que apuntamos puntualmente. La crisis de salud, el incremento histórico de la inflación, el encarecimiento del dinero y el contexto económico mundial complejo y en deterioro. Pero también hay menores daños, diríamos, económicamente, gracias a la disciplina fiscal del gobierno federal y al aumento robusto de los ingresos de carácter externo. Me parece que en ese análisis la métrica pues, nos permite avances relativos, digamos, modestos, pero que si se aplica, si el gobierno federal en atender el tema fundamental de la inversión productiva, que es uno de los pendientes que nos parece clave en las distintas regiones de México, podemos aspirar a recuperar el crecimiento económico sostenido del país. Terminamos con nuestras recomendaciones. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para
el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria, altruista, done sangre.